El opositor venezolano Juan Guaidó llegó este jueves a Davos en una etapa más de su gira europea en la que intenta relanzar su ofensiva contra Nicolás Maduro. Su visita al Foro Económico Mundial coincide con el primer aniversario de su autoproclamación frente a una multitud en Caracas como presidente encargado el 23 de enero de 2019. 365 días después de su autonombramiento, la situación parece estancada a pesar de que tiene el apoyo de Estados Unidos y de los países de la Unión Europea, entre otros. Violando una prohibición para salir de su país, Guaidó viajó el pasado lunes a Colombia antes de volar a Reino Unido y Bélgica y ahora a Davos antes de una visita a España prevista a finales de esta semana. En Bogotá, el lunes, Guaidó fue recibido con honores de jefe de Estado y se reunió con el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, que le prometió un mayor apoyo en su lucha para sacar del poder a Maduro. La petición de Guaidó, un ingeniero de 36 años, sigue siendo la misma: apoyo para lograr unas elecciones libres y justas y para luchar contra la dictadura, dice. Sin embargo, la imposibilidad de desplazar a Maduro del poder hizo caer su popularidad de 63% a 38,9% en 12 meses, según la encuestadora venezolana Data Analysis. El líder opositor ha tratado de revitalizar las protestas contra Maduro, pero sus llamados han tenido débil respuesta, con cientos de manifestantes frente a las decenas de miles que movilizó un año atrás. Guaidó se autoproclamó presidente encargado de Venezuela después de que Maduro iniciara un segundo mandato considerado ilegal por la oposición y parte de la comunidad internacional en un contexto de colapso de las economías y de crisis migratoria. Tema que analizamos en Mundo Plus hoy. Bueno, justamente esta tarde Nicolás Maduro en una marcha festejó lo que califica como un fracaso de la aventura golpista de Juan Guaidó. ¿Se puede hablar de un intento golpista y de fracaso del líder opositor? Se lo vamos a preguntar al académico de la Universidad Diego Portales, Hassan Akram. Muchas gracias por acompañarnos. Y también a Edgardo Riveros, académico de la Universidad Central. ¿Cómo está? Muy bien, Claudia. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, a comienzos de 2019, Juan Guaidó era un diputado bastante desconocido. Incluso él ofrecía entrevistas internacionales y se las rechazaban. Sin embargo, tiempo después fue reconocido por más de 50 países como presidente encargado de Venezuela, por Estados Unidos también. Hablamos de grandes potencias, ¿cierto? Pero ya se cumplen 365 días y se puede decir que su peso político, al menos por lo que se ve, ha disminuido bastante. Para que vayamos por parte, ¿qué logró este año Juan Guaidó? Yo creo que, primero que nada, lo que usted decía, Claudia, o sea, él, al asumir la presidencia de la Asamblea Legislativa, se posesionó con un determinado liderazgo. Con un líder opositor. Y como líder opositor en una oposición que estaba bastante fragmentada y sin un líder claro en ese momento, algunos por estar detenidos, otros por haber abandonado el país, y por lo tanto él llenó un vacío desde ese punto de vista y eso es indudable. En un cuadro ciertamente de realidad venezolana, de crisis política, crisis institucional, crisis humanitaria, crisis económica. O sea, esa es la realidad venezolana. Si uno mira las cifras económicas, si uno mira la realidad migratoria y si uno observa la calidad de vida de los venezolanos en un país que realmente tiene riqueza suficiente como para que ese pueblo no sufra lo que está sufriendo. Pero hay un punto, cuando hace un año él asume, se coloca un objetivo verdaderamente ambicioso: cesar lo que se denominó la usurpación de la presidencia, que tenía un fundamento. Cómo se efectuaron las elecciones en Venezuela que llevaban a Maduro al poder y el hecho de que Maduro había adelantado las elecciones de la fecha que correspondía. O sea, dos elementos claros, pero básicamente la forma en cómo se llevaron esas elecciones, que es lo que repercutió después cuando emerge la figura de Guaidó y hace que más de 50 países lo reconocieran, que la OEA lo reconociera, que el Parlamento Europeo lo reconociera. Entonces eso no es menor. Y por otra parte, el otro objetivo que se coloca, que era muy complejo, y yo creo que ahí hubo un problema de calcular las cosas que se plantean como objetivo, elecciones libres. Llamar a elecciones libres unilateralmente
Era un objetivo extremadamente difícil, sin un proceso de negociación y donde la presión, tanto interna como internacional, interna en las movilizaciones que efectivamente se producían, e internacional después de lograr este proceso de reconocimiento, sin ir acompañado de un proceso de negociación, es francamente un objetivo muy complejo si se quiere lograr unilateralmente. Ahora, posicionarse como un líder opositor dentro de Venezuela, claro, sin duda, sobre todo en ese contexto, es un logro, pero sobre todo también posicionarse dentro de la comunidad internacional que le da la legitimidad a Juan Guaidó. Yo estoy muy de acuerdo con la palabra que se acaba de usar, unilateral, que yo creo que eso representa la posición de Juan Guaidó y toda la complejidad asociada. Es interesante esta idea de autoproclamarse presidente. De cierta forma es bastante ridículo lo que hizo. Es una comparación interesante lo de Venezuela con Brasil. ¿Por qué cuestionamos la legitimidad de Maduro? Cosa que es muy válida. El cuestionamiento es, primero, ¿por qué en todas las encuestas, data análisis y similares, Maduro no salió como el tipo con más posibilidades de ganar las elecciones? El que tenía más posibilidades de ganar era Enrico Capriles Radonsky, ¿cierto? Pero él no pudo postularse. ¿Por qué? Porque estaba con cargas de corrupción y estaba encarcelado. Y uno cuestiona la justicia venezolana por la falta de independencia, que eso fue un juicio politizado donde encarcelaron de forma muy conveniente para Maduro, la persona que tenía más posibilidades de ganar. Bueno, en el caso de Brasil, ¿cómo ganó Bolsonaro? Que no salía en las encuestas como número 1, sino que estaba Lula da Silva, que tenía todas posibilidades de ganar, pero después lo encarcelaron con un juicio bastante politizado, sin independencia, con un juez que luego termina siendo el ministro de Justicia de Bolsonaro. O sea, ahí hay una comparación bastante fuerte entre Maduro y Bolsonaro. Segundo punto, violación de derechos humanos, que hemos visto la violencia de la policía venezolana frente a las movilizaciones. En las favelas brasileñas, la posición de tolerancia cero de que está haciendo Bolsonaro, está haciendo matanzas en todo Brasil. Entonces, tanto por el tema de la falta de legitimidad de las elecciones como por el tema de la violación de derechos humanos, tenemos situaciones bastante similares con Bolsonaro y con Maduro. Pero curiosamente nadie estaba hablando de la idea de autoproclamarse presidente en Brasil. ¿Cuál es la gran diferencia entre Brasil y Venezuela? Lamentablemente es la posición de la Casa Blanca, de Donald Trump, que es el presidente por excelencia del unilateralismo, que apoya de forma completamente antidemocrática esta forma de salir de situaciones que no son convenientes para ellos. Entonces, en este momento, todo el apoyo que tenía Juan Guaidó era el resultado del apoyo de Donald Trump. ¿Y qué está pasando ahora? Que Guaidó viaja a España y Pedro Sánchez no va a reunirse con él. Él va a tener que reunirse solamente con la ministra de Relaciones Exteriores como un dirigente de la oposición más. Porque esa realidad de autoproclamarse, de hacer cosas de forma unilateral, que es el estilo por excelencia de Trump, no le está dando resultados. Y es una medida desesperada tomando en cuenta, por ejemplo, que se cree que Nicolás Maduro va a hacer una arremetida ahora justamente porque Donald Trump está bastante ocupado por estos días, no solamente con el impeachment, pero también porque se viene su recandidatura presidencial. Momento propicio, obviamente, para que Nicolás Maduro vuelva a se vuelva a firmar. Hay una desesperación por parte de Juan Guaidó porque ya no se habla mucho de Juan Guaidó, porque ha perdido el peso, sin duda, del apoyo internacional. Sí, efectivamente, Trump actúa por interés de las redes sociales, ¿cierto? Sí. Eso es el enfoque principal. En un año electoral lo que él quiere hacer es atacar a grandes potencias internacionales para parecer como un líder de guerra, ¿cierto? Y de esa forma esquivar el tema de la acusación constitucional. Entonces le está yendo bastante bien con Irán, no porque está consiguiendo cosas contra Irán, sino que a los dos ese conflicto medio inventado ha logrado aumentar el apoyo interno, tanto de Donald Trump como del gobierno iraní. Y lo mismo podría pasar con Venezuela. Ahora, el punto sí, claro, es que no ha mejorado su legitimidad Maduro. Es un hecho que está ahí presente, porque Maduro ha hecho todo lo que está de su mano por mantenerse en el poder. El punto central de por qué emerge la figura de Guaidó es porque el poder que tenía una legitimación real era la Asamblea Legislativa, que había ganado la oposición. Y ahí estuvo el primer hecho producido por Maduro, porque la oposición había ganado una cantidad de escaños que le permitía incluso llamar a un revocatorio. No es que el Congreso pudiera
por sí mismo desarrollar el revocatorio, sino que pudiera llamarse a la ciudadanía para el revocatorio. Maduro arregló las cosas para que 3 miembros de la Asamblea no pudieran asumir, y con esos 3 miembros menos no podía concretarse el revocatorio, el llamado revocatorio. Segundo lugar, está el hecho de haber creado la Asamblea Constituyente en paralelo a la Asamblea Legislativa, sacando de la Asamblea, o pretendiendo sacar de la Asamblea Legislativa, pero en los hechos apoyados por las Fuerzas Armadas, sin lugar a dudas, le resta poderes a la Asamblea legítimamente elegida, que era la Asamblea Legislativa, y coloca esta Asamblea Constituyente nombrada directamente por Maduro, y tanto así que esa Asamblea Constituyente adopta por unanimidad todas sus resoluciones. Luego está el llamado anticipado a elecciones, y como dice Hassan, no es el acto mismo electoral solamente el que es cuestionado y deslegitimado, sino que todo el contexto previo. Falta la libertad de expresión, el hecho de que muchos candidatos no podían presentarse, que nombres alternativos estaban detenidos o presos. O sea, era un cuadro que realmente, frente a cualquier parámetro de elecciones democráticas, no pasaba la prueba. Y luego de eso vienen los otros procesos de facto o de hecho, incluido esto de tratar de impedir que Guaidó accediera al local de la Asamblea Legislativa para no renovar su mandato como presidente. Y donde él aparece en estas fotos saltando la reja como un héroe, pero sin embargo luego tampoco logra proteger a los asambleístas que terminaron en enfrentamientos con piedras, y además en paralelo se desarrolla el asunto, entonces de alguna manera renueva este cuadro de ser el presidente de la Asamblea. Y este proceso que uno ve ahora es una mutación, o sea, indudablemente que está tratando de ganar un espacio en el plano internacional y reafirmar las adhesiones que tiene. Yo la verdad es que el tema sí, de Sánchez es un hecho que uno tiene que mirar en perspectiva. Sánchez está recién elegido, está con una coalición determinada, todavía compleja, pero fue recibido por el responsable de las relaciones exteriores de la Unión Europea, que hasta hace poco era el canciller de Pedro Sánchez, recibido por el primer ministro de Gran Bretaña, está en el Foro Económico Mundial en Davos, que no es menor. Entonces, yo creo que está reconstruyendo un cuadro de apoyo que pudiera servirles para mejorar su performance internamente desde el punto de vista de la evaluación interna. Hay una dificultad tanto a nivel interno como a nivel internacional, que es la polarización. Si vamos por el tema internacional, Juan Guaidó va a hacer un tour por Europa juntándose, primer ministro británico Boris Johnson, gran aliado de Donald Trump. Se va a Davos, donde es la cumbre de los súper ricos del país, el 1%. Ya, evidentemente estamos hablando de una persona apoyada por las grandes potencias, por las personas que han bloqueado la democracia históricamente en América Latina. Entonces, a nivel internacional hay un tremendo problema con quiénes son los que están apoyando a Donald Trump, los que están apoyando a Guaidó. Ahora, internamente, además de que existe una polarización, básicamente se ha enfriado un poco el movimiento, ya sea por desesperanza, porque en algún minuto efectivamente él prometió que con ayuda del pueblo, con el ejército, que claramente no lo apoya, él iba a poder terminar con la denominada usurpación de Nicolás Maduro. No pasa nada. O sea, vimos al propio presidente Sebastián Piñera en el puente Tienditas cuando se pretendía pasar la ayuda humanitaria. Lo de Cúcuta, sin lugar a duda, que fue un paso en falso y marcó de alguna manera un antes y un después. Ahora bien, yo insisto en el hecho, porque aquí las cosas colocadas en una perspectiva de blanco y negro es complejo. Aquí estamos con una situación de poder en Venezuela, encarnado por Maduro, que no tiene los parámetros democráticos exigibles. Y su soporte fundamental de permanencia en el poder lo dan las Fuerzas Armadas. Ahora, ¿cuál es la expectativa de Guaidó? Que yo creo que en el cálculo le falló en su momento, y por eso uno de los elementos complejos, porque además no era la solución. Ninguna solución armada de enfrentamiento, sea interno con ayuda externa, es una solución democrática. Lo que viene después es una situación de facto. Pero se apostó a la fractura de las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas no se han fracturado y siguen siendo el principal soporte de mantención de Maduro en el poder. Y por eso que lo que hay que bregar, creo yo, es que si hay un contexto internacional que quiere ayudar a que Venezuela recupere los parámetros democráticos, vuelva a ser un sistema de reinserción en ese plano,
lo que hay que ayudar es que haya una negociación política, y que actúe la diplomacia, y que las acciones unilaterales en este momento, la verdad es que son fracasadas, y quien tiene el poder es el que gana, porque en definitiva el control del Estado es para quien tiene estos elementos centrales de poder, entre otros el poder de las Fuerzas Armadas, que no debieran en ninguna democracia arbitrar la situación política, porque no es su rol, porque ellos tienen el monopolio de la fuerza, entre otras cosas. Lamentablemente en toda América Latina estamos viendo el deterioro de la calidad de las instituciones democráticas. ¿No? Tenemos una presidenta. Chile también. En Chile está de cierta forma mejorando, de hecho, porque se está cuestionando instituciones que estaban bastante oxidadas. Y que están muy anteriormente. desprestigiadas, lo vimos en la encuesta CEP, por ejemplo. Pero yo creo que Chile es distinto precisamente porque acá hay un alto grado de institucionalidad. O sea, hay tremendas movilizaciones, pero ¿qué pide la gente? Un proceso constituyente tan legalista que lo que quieren es cambiar la Carta Magna. El problema, por ejemplo, de la presidenta autoproclamada de Bolivia, otra vez con apoyo de Estados Unidos, lo mismo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en Ecuador. Tenemos una mala calidad de democracia en todo el continente, que es un tremendo problema, y una polarización. Es cierto que Maduro carece de legitimidad democrática. El problema es que la oposición, súper fragmentada, tampoco tiene apoyo en la población, y con una triple crisis económica, humanitaria, política, no se está avanzando en ninguna parte. Eso empeora en gran parte otra vez por las sanciones y el bloqueo general. Lo que hace la Unión Europea, respondiendo a Trump, apoyando esta situación de autoproclamarse, no ayuda mucho. Pero curiosamente hay un país que no está haciendo diplomacia de primera línea, que es Noruega, que está juntándose con los dos lados de forma mucho más oculta al final, para tratar de tener una negociación, una salida de una forma que no es expulsar ni a Maduro ni a Guaidó, ni buscar una tercera opción que va a ser algún tipo de gobierno de transición. La dificultad es el maximalismo de los dos lados. La oposición venezolana carece de legitimidad democrática desde el momento en que asumió Hugo Chávez. En 98, cuando ganó Hugo Chávez, según todas las encuestas, ¿qué hizo la oposición venezolana? Cantaron fraude. El primer proceso democrático de cambio constitucional que hizo la oposición se restó, permitiendo una aplastante victoria de parte de los partidos del chavismo, que al final no ayudó a construir lo que se llama el diálogo democrático. Nunca había una oposición leal. Los antecedentes democráticos de Chávez no eran tan sólidos. Si Chávez había intentado un golpe de Estado contra el presidente constitucional. Entonces tampoco eran antecedentes tan genuinamente democráticos. Pero yo creo que estamos muy de acuerdo en que lo que hay que tratar de buscar es una salida política, una salida de negociación. Yo creo que el rol efectivamente de Noruega y de otros actores políticos es muy importante. Yo diría que aquí en la región el rol que pueda jugar Argentina, el rol que pueda jugar México, porque efectivamente dar la sensación o dejar la sensación de que aquí esto lo administra Trump con con los antecedentes o la forma de actuar de Trump no es la mejor ayuda. Eso no cabe duda. Ayuda a Maduro. Ayuda internamente a Maduro, en fin, y por eso que buscar otras formas de actuar. A mí me parece que la Unión Europea es un buen socio. Y me parece que el Parlamento Europeo es un buen socio, porque son estructuras indudablemente democráticas, son además estructuras de integración. Eso es importante, y que se muevan en esta perspectiva, que por lo demás lo han señalado, han sido claros en ese plano, porque siempre que se ha planteado la idea de alguna salida de fuerza ha sido rechazado por todos estos actores, ¿no? Son dos actores dentro de la parte negociada, excluyendo a Trump. Dentro de la Unión Europea, Noruega está trabajando con México en un proceso que es mucho más de negociación de los dos lados, mientras que hay otra parte de Europa que tomó una posición mucho más agresiva en contra de Maduro y a favor de Guaidó, y esa actitud menos equilibrada es lo que trancó las negociaciones. La otra cosa que hay que tomar en cuenta en todo eso es que sin una solución económica no se va a poder salir de ninguna parte, y el bloqueo que existe en este momento, la crisis humanitaria... Sí, que continúa, o sea, de 3,3 millones de venezolanos que se fueron el año siguiente, ya llegamos a 5,5. Se proyecta por ACNUR y por la Organización de Migraciones Internacionales en que pueden ser más de 6 millones, en una población de poco más de 30 millones. Estamos hablando que se puede llegar a un 20% de la población emigrando, ¿no? Es un tema muy interesante, se nos agota el tiempo. Hassan, Edgardo, muchas gracias, un gusto como siempre conversar con ustedes.